Y llegó el momento de rematar nuestro programa y lo vamos a hacer con broche de oro, con una mujer que nos estuvo acompañando hace unos días y nos dejó varios temas sobre la mesa muy interesantes sobre la sexualidad. Y es que definitivamente, como decían las abuelitas, otro gallo cantaría si a nosotros nos hubieran enseñado temas de sexualidad desde el colegio, pero de verdad, no esas que le tocó a usted y a mí en el colegio que básicamente no nos enseñaron mayor cosa. Se trata de Yesmi Hernández aquí conmigo. Yesmi, ¿cómo has estado? Feliz que me hayan vuelto a llamar, estar aquí contigo, volver a hablar, porque eso es importante, hay que hablar. Pero claro, no, tú ya te volviste nuestra sexóloga de cabecera, así que mejor dicho, acostúmbrate a estar acá. Oye, Bueno. las clases de educación sexual que a ti y a mí nos enseñaron en el colegio, pues eso era más o menos como de la prehistoria, o sea, cosas realmente sí básicas, lógico, no voy a decir que no tuvimos nada, o al menos en mi caso algo se enseñó. Pero qué rico hubiera sido que nos hubieran hablado mucho más claro y mucho más puntuales bajo los temas que todos nos afrontamos desde muy temprana edad. Estoy súper de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque de hecho yo nunca había contado esta historia al aire, pero recuerdo que tengo como una asociación entre mi primera clase de educación sexual en el colegio y Titanic. Entonces era como... Me gusta mucho eso, ¿no? Como tú decías, ya va, no entiendo muy bien por qué la mano en el espejo y a la vez hablábamos de toallas sanitarias, ¿no? Era como que, ¿para qué vamos a hablar sobre eso? Entonces, sin duda alguna, tengo dos opciones bien grandes o dos perspectivas en donde uno, a la mujer se le habló siempre de la toalla sanitaria. Sí. Eso es lo que uno recuerda. La toalla sanitaria y cuidado, las niñas cuando ya les viene la menstruación pueden quedar embarazadas. Y además satanizado el tema también, como a eso iba. Terrible, mejor dicho, eres una cualquiera, o sea, eso no puede pasar, mejor tú virgen hasta que tengas 40. Totalmente, Claro. Y eso es malo, eso es un pecado. Y en el caso del hombre, utilicen preservativos, pero nunca le dijeron el miedo que podían tener si no querían. O sea, siempre ya nos visualizaron a que el hombre siempre puede, el hombre siempre tiene que querer y la mujer se tiene que cuidar de no salir embarazada. Exacto. Entonces es bien difícil que una persona crezca con esos tabúes y llegue a mayor sin tenerle miedo a la sexualidad o miedo al tener relaciones e inclusive al tocarse. ¿Qué nos debieron haber enseñado? Nos debieron haber enseñado desde el principio que la sexualidad comienza por ti, ¿ok? No es nada más del pro. Por ejemplo, yo sé y estoy bien consciente de que cada vez que la gente se mete a Fusión Peligrosa a mi página y yo hablo de BPH, por ejemplo, next, ¿sabes? Como que la cambian. Sin embargo, nos tenemos que acostumbrar que tenemos que tener conciencia de tener relaciones sexuales y hacer algo bueno o hacerlo bien, pero con conciencia. Correcto. Entonces, al niño le debieron haber enseñado que el niño no tiene que querer siempre. Exacto. ¿Ok? Que el varoncito no siempre tiene que decir que sí, que no tiene que estar listo como los Boy Scouts. Sí, siempre listo, vamos a hacerlo. No, para nada. Y por otro lado, también entender que se puede explorar, ¿ok? Que no es, porque lo primero con lo que nos enfrentamos es con, de repente, películas para adultos, en el caso de los niños. Entonces, vienen de la educación del colegio, que ya fue, utiliza preservativo, y después vamos a la otra educación en donde ven una película para adultos. Entonces, consumen materiales para adultos sin saber todavía qué significa el sexo. Correcto. Entonces, en el caso de la niña, venimos con algo que es, no te toques ahí, eso está mal. No, epa, eso no. Sí. En vez de decirle, mi amor, eso es algo tuyo, es algo preciado, es algo bonito, pero lo tienes que hacer cuando estés solita en casa, cuando estés solita en el baño, eso es algo para ti, explórate. Si tú le das a una persona el tabú de primera mano, solo rechazas, ¿ok? Y si además, por el otro lado, le entregas el mito de que el hombre siempre tiene que estar listo, entonces lo inspiras a que pase. Correcto. Entonces, creo que nos debieron haber enseñado desde el día 1, la educación sexual viene desde cero. El ser humano es sexuado desde que está en el vientre hasta que ya llega y envejece. Por ejemplo, ¿qué le dijeron siempre al hombre? Que el sexo viene basado solamente en lo que implica el coitocentrismo. Es decir, en que vamos a utilizar el hombre en sexualidad solo implica en dónde se va a poner el preservativo. Ya, eso es el único miembro que funciona. No, realmente va mucho más allá de eso. El hombre tiene que explicar que la sexualidad es algo bonito, que la sexualidad es algo de placer y que a la larga, si te das cuenta, las pastillas anticonceptivas las hicieron en los años 60. O sea, desde hace nada nos acabamos de enterar que podemos tener relaciones sexuales
sin tener que reproducir. Es una cosa muy loca. Tengo una pregunta para los papás, para los tíos, para los que tienen niños alrededor, que a veces dicen, no, pero es que tal vez eso es incitarlos a que vayan acelerando procesos. No, es que en qué edad realmente mi hija tiene 12 años, me parece que con 12 años no se debe hablar del tema, sino cuando tenga 16. O sea, ¿en qué momento quitarle esa capa, ¿no? a los papás de ese miedo que hay para hablar también de sexualidad de nuestros niños? El tema es no tener la capa nunca. El tema es entender que a un niño le tienes que hablar como, o sea, respectivo a su edad, porque tú no le vas a hablar como un adulto. Correcto. En ninguno, o sea, ni siquiera tú enseñas a comer. ¿Cómo le enseñas al niño a comer? Correcto. Paso a paso, ¿verdad? Le vas dando ciertos alimentos poco a poco. Es exactamente lo mismo el tema de la sexualidad, pero no deja de comer. O sea, tú no le vas a quitar el comer, tú lo que vas a hacer es irle haciendo la introducción al proceso de lo que pasa. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer, señores, es que un papá tiene que estar bien consciente de la sexualidad, de lo que implica y estar educado para poder educar a sus hijos. Eso es lo más importante. Me encanta ese remate que nos acabas de dar porque de verdad es fundamental educarnos, investigar, lo que tú dices, tener estas herramientas de expertos que han estudiado sobre el tema del paso a paso de cómo hablarnos a nuestros niños y no caer en lo que sucedió con nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, de hacer como si nada estuviera pasando, menos para aquí para un ladito y usted, mejor dicho, cuidadito y explore ese tema. Sí. Y uno va creciendo con una cantidad de preguntas, de inseguridades y frustraciones que luego uno se las viene realmente a replantear cuando es adulto. 100%. Así que me encanta este tema que pones sobre la mesa y con ese gran consejo vamos a rematar el día de hoy, pero sin antes, por supuesto, preguntarte tus redes sociales, ¿cómo hacemos para llegar a esa fusión peligrosa? Así mismo, me buscan en todas mis plataformas como @fusiónpeligrosa, van a ver mucha información aquí, además tengo lunes, miércoles y viernes también un programa en donde pueden ingresar y ver todo lo que está pasando y los miércoles en la noche un programa de radio, así que por todas las plataformas me pueden ver como @fusiónpeligrosa. Maravilloso, y de esta manera terminamos nuestro programa. Gracias por acompañarnos aquí en Ponte al Día. Nos estamos viendo lógicamente todos estos días también con temas más interesantes y ustedes sigan conectados con la mejor programación de nuestra tele internacional. Nos vemos mañana. ¡Mua! Besos para todos. Chao.